Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video de Netsarrollando. En este video estaremos viendo un pequeño ejercicio de cómo extraer números en una cadena, en un string. Bien, para ello estoy en un proyecto de consola de Visual Studio 2022 en .NET 7 con C#. Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí en el método main de nuestro programa es solicitar el ingreso de una cadena. Bien, entonces ingrese una cadena de caracteres. Bien, luego de esto lo que vamos a hacer es crear una variable de tipo string que le vamos a colocar el signo de interrogación, que lo que indica es que va a permitir valores nulos. Entonces la vamos a llamar str y va a ser igual a console.readline. Bien, lo que leamos, lo que el usuario introduzca en la cadena. Entonces vamos a aumentar un poco aquí el zoom. Bien, excelente. Entonces ingresamos la cadena, leemos el valor de lo que ingrese el usuario y lo almacenamos en nuestra variable str. Luego vamos a crear otra cadena de tipo string también, otra variable de tipo string que vamos a llamar números en cadena. Números en cadena. Y la vamos a inicializar con un string.empty, ¿bien? Que en este caso lo que hacemos es que la inicializamos vacía. Luego de esto lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una validación a través de un if, donde vamos a consultar si el string, en este caso es nulo o tiene un espacio vacío, o está vacío, ¿bien? Entonces en este caso sería si el string, la cadena, en este caso que vamos a validar es str, lo que el usuario ingrese, es nula o tiene espacios en blanco o simplemente está vacía. Pero en este caso vamos a consultar si no lo está, es decir, utilizamos el signo de negación, que es este símbolo de admiración, cerrando, y lo que estamos diciendo es si la variable str no está nula o no tiene espacios en blanco, entonces vamos a proceder a trabajar con ella. Bien, entonces para poder, en este caso, hay muchas formas de hacer siempre una misma tarea, pero en este caso lo que vamos a comprender es que una variable de tipo string al final es una colección o es un array de valores de tipo char. Bien, entonces eso siempre debemos tenerlo en cuenta, y tomando ese concepto de que un string siempre es un char, una cadena, de valores de tipo char en C#, lo que vamos a realizar es, vamos a recorrer esa matriz de elementos de tipo char que corresponde a una cadena, y vamos a validar si el elemento es un número. Si es un número, lo vamos a extraer y lo vamos a almacenar en esta variable, en los números en cadena. Bien, entonces vamos a utilizar un bucle for each. En este caso vamos a utilizar una palabra de C# que es var, que var lo que nos indica es que infiere el tipo de la variable de acuerdo al valor que contiene dicha variable, y lo que vamos a llamarla es c en str. Vemos cómo Intel Code nos autocompleta el código aquí en Visual Studio 2022. Entonces lo que estamos indicando es, mira, vamos a recorrer la cadena, la colección str, y cada elemento lo vamos a almacenar en la variable c. Ok, entonces luego que hacemos este for each, vamos a realizar un if donde vamos a consultar si el elemento que almacenamos es un número. Entonces eso lo hacemos con if
utilizamos el tipo de dato char y preguntamos si, en este caso, si es número, ¿bien? Si es número. Entonces, aquí lo que estamos indicando es, bueno, si C, que es el valor que estamos almacenando por cada carácter que tiene nuestra variable str, es un número, entonces lo vamos a almacenar en la variable números en cadena. Entonces, números en cadena va a ser igual a C, pero concatenando, ¿bien? Entonces, este más que está antes del signo de igual, lo que está indicándonos es que está almacenando números en cadena, lo que ya contiene, ahora agregándole el valor de C. Bien, entonces, con esto, ya lo que estamos haciendo es que vamos a detectar todos los valores que son de tipo número, que es un número dentro de nuestra cadena, y lo que vamos a hacer posteriormente es hacer un console.writeLine y vamos a hacer una interpolación de cadenas para poder mostrar los números que hemos extraído de nuestra cadena. Entonces colocamos los números en la cadena son y aquí interpolamos la variable números en cadena. Bien. Y cerramos con punto y coma la sentencia. Entonces luego lo que hacemos es que si en dado caso que para, digamos, completar el ejemplo, la variable str esté nula o esté vacía, si no se le ingrese ningún dato, lo que vamos a hacer es colocar un else, y lo que vamos a indicar es que cadena, vamos a colocar un console.writeLine para indicar que la cadena es inválida. Cadena inválida, bien. Entonces, aquí ya tenemos nuestro ejemplo. Vamos a cerrar aquí para que podamos ver el código de forma completa. Y lo que estamos indicando es, vamos a ingresar una cadena de caracteres. Luego, almacenamos lo que el usuario ingrese en la variable string. Esta variable le hemos indicado que puede aceptar valores nulos en caso de que, por ejemplo, el valor que llegue, el cliente presione enter en la consola, no ingrese nada, ingrese espacios en blanco, pues si no ingresa nada, si simplemente da enter, entonces esta cadena puede aceptar un valor nulo. Declaramos otra variable que es números en cadena, donde vamos a colocar todos los números que se puedan extraer de nuestra cadena. Y luego aquí consultamos si la variable str no es nula o no tiene espacios en blanco o no está vacía, entonces recorremos nuestra cadena. ¿Cómo lo hacemos? A través de un for each, donde indicamos que cada carácter en nuestra cadena se va a almacenar en la variable c, y luego consultamos si ese carácter es un número a través de la función isNumber, y si es número lo almacenamos, lo concatenamos en la variable números en cadena. Finalmente lo mostramos, y si no, y si por alguna razón el cliente, la variable es nula o tiene espacio en blanco, simplemente indicamos que es una cadena inválida. Para cerrar aquí, lo que vamos a hacer es agregar un console.readline para que no se nos cierre la consola al momento de ejecutar. Bien, entonces aquí vamos a hacer el ejemplo. Esperemos a que compile y ejecute. Aquí lo tenemos. Bien, nos indica ingrese una cadena de caracteres. Ingresamos, por ejemplo, vamos a simular lo que podría ser un número de placa, por poner un ejemplo de un vehículo. Cualquier cosa colocamos aquí.
Ok, entonces fíjense que aquí hemos ingresado una serie de caracteres donde tenemos el número 8, el número 7, el número 9 y el número 6. Si nosotros presionamos Enter, vemos que nos indica los números en la cadena son 8, aquí lo tenemos, 7, 9 y 6. Bien, entonces cerramos aquí. Vamos a colocar un pequeño punto de interrupción aquí para nosotros ver cómo se comporta este bucle for each. Vamos a hacerlo nuevamente. Fíjense que puede ser, por ejemplo, también con espacios, es decir, no hay ningún problema. Vamos a colocar el código de la casa es y colocamos X, 5, 6, H, cualquier cosa, ¿no? Entonces aquí tenemos los números 5, 6, 8, 9. Terminamos con un 5. Si nosotros ejecutamos esto, vemos que aquí se detiene el programa y el por cada uno, aquí preguntamos si no es vacío, efectivamente no es vacío, y aquí por cada uno de los caracteres en la cadena va a hacer la comprobación. Por ejemplo, aquí C es E, y estamos viendo que efectivamente es E. Entonces él va a pasar por cada uno, como no es un número, simplemente pasa de largo y así sucesivamente va a pasar de largo, ¿bien? Entonces aquí, por ejemplo, es I y por allí sigue, ¿bien? Entonces, básicamente esto va a seguir haciendo la comprobación por cada carácter, ¿bien? Y así sucesivamente. Entonces, aquí lo tenemos. Y cuando él consigue un número, entonces allí es cuando va a ingresar y lo va a almacenar en la variable números en cadena. Aquí fíjense que ingresó porque el valor es 5 y lo almacenó en la variable. Entonces podemos presionar F5, continuar, para que se ejecute todo el código. Y tenemos nuestra salida donde nos indican los números en la cadena son 5, 6, 8, 9 y 5. Bien, espero que esto les pueda ayudar en sus desarrollos y nos vemos en una próxima oportunidad.